Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión número 7. Para eso, bueno, pues vamos a entrar a nuestro Classroom y verán que tenemos la unidad 7, donde tenemos lo que es interfaces gráficas y funciones avanzadas. Python también tiene la opción de crear aplicaciones de escritorio. Dichas aplicaciones pues tienen como finalidad correr en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Mac, cualquier sistema, también en Android, en web, todo ese tipo de sistemas. Bueno, pues lo podemos correr ahí. Voy a abrir mi editor, vamos a probarlo usando nuestro editor de text. En este caso voy a usar Visual Studio. ¿Ok? Puedes usar el mismo o otro que te tengan. ¿Ok? Y vamos a ir explorando cada una de estas interfaces. Si se llega por ahí a cortar o no se escucha bien, me lo notifican a la brevedad. Se escucha cortado. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan? Parece que ya. Ya, ok. Por ahí sí, sí, por favor. Luego la red llega a dar fallas. Bueno, vamos a abrir nuestro editor de programación y vamos a ubicar nuestros pequeños manuales que tenemos acá. Les comparto por aquí unos enlaces eh, sobre interfaces para Python. Python tiene muchos paquetes para crear interfaces. El que viene default o el que viene integrado en Python se llama Kinter o tkinter, ¿sale? Este es una librería o paquete integrado o propio de Python, donde se puede manipular toda la parte gráfica, ventanas, botones, ¿no? Pues aquí en Classroom les dejo una pequeña documentación de tkinter, ¿no? Les proporciono también su documentación oficial, donde viene todas las opciones, desde cómo crear todos los objetos que tiene, menús, opciones, cuadros de texto. Bueno, aquí viene todo lo que usa esta librería. Estamos en la documentación oficial de Python. ¿Ok? Y también por acá les dejo igual un enlace a unos PDFs, el cual nos hablan sobre cómo crear ventanas, cómo crear botones, ¿ok? Todo esto y aquí una pequeña presentación, ¿no? De cómo funciona. En este caso la gráfica. La gráfica de Python, su GUI, pues va obviamente integrada en Python. Tenemos otros paquetes que también se usan para la gráfica. Generalmente ya son estilos, algo que queramos nosotros usar. Es como si como si fuéramos Bootstrap y comparáramos Bootstrap contra Material o contra, no sé, por ejemplo, Bulma, que son diferentes manejadores de contenido visuales. Aquí también en Python tiene diferentes paquetes, ¿no? Y cada uno de estos, bueno, tiene diferentes opciones. Tenemos, por ejemplo, Kiwi, tenemos Qt, tenemos lo que es UX de Python y Tchan, ¿no? Tenemos diferentes librerías. En la que viene integrada, pues es esta, la tkinter, y es la que vamos a implementar, ¿no? Que este Tkinter, pues tkinter es una librería estándar de Python, que obviamente lo que hace pues, es crear toda la interfaz o crear en este caso toda la interfaz de un sistema operativo a partir de objetos, ¿no? ¿Cómo se construye? Bueno, necesitamos una plantilla. Primero es importar obviamente nuestro paquete tkinter y de ahí lo que hace esta paquetería es basarse en el sistema operativo que se está usando. A diferencia de otros lenguajes visuales, sí, sí estoy compartiendo. No se ve, ¿no ves, Brenda? ¿Alguien no ve lo que estoy presentando? Bueno, yo
no lo veo. No sé, los demás. Si los Y demás soy sí lo yo. ven. De mi parte, sí. Sí, sí, es que no sé De si mi parte también. tal vez sea tu máquina, Brenda, si gusta salir y volver a entrar, tal vez ahí te permita. Ok, gracias. Sí, ok. Sí, por nada, Brenda, si alguien por ahí presenta problemas, sin problema. Entonces, lo que hace Tkinter es que se basa bajo la interfaz que usa el sistema operativo. A diferencia de otros que tienen sus propias ventanas, sus propios botones o sus propios elementos visuales, Python lo que hace es usar lo que trae el sistema operativo. Y si tú estás corriendo un programa en Windows, usa toda la interfaz, toda la UI de Windows. Si lo estás corriendo en Mac, usa toda la UI de Mac. Y si corres en Linux, también. Si estás usando eh, Genoma, por ejemplo, pues ahí lo puedes usar. Usa el sistema operativo en su base. Nos da aquí una base principal. Dice, bueno, ¿cómo podemos crear nosotros una ventana? Pues podemos importar. Hay que obviamente mandar a llamar la ventana. Podemos agregarle un título a la ventana y podemos agregar objetos. O en este caso los gadgets, ¿no? Que en este caso son elementos que se insertan en la ventana. Los gadgets, ¿no? Que lo mencionamos. ¿Qué gadgets tenemos? Bueno, podemos insertar label, que son etiquetas de texto, botones, entradas de texto, los combo box, que son los selects, los chat button, que son los chatbox, los radio, scrolled text, que son texto scrolleable o como texto, los spin box, que son cajas de spin, los menús y pequeños notebooks. Esto es lo que los gadgets propios que tienen Python y que podemos integrar. ¿Cómo manejamos o cómo se crea este objeto? Bueno, dice que un objeto es llamar el objeto, en este caso label, y como parámetros tiene todas sus posibles configuraciones. Como que, bueno, dependiendo por tamaño, posición, color, forma, ¿no? Y este objeto, una vez que nosotros lo inicializamos, debemos de indicarle en qué parte de la ventana se puede visualizar, ¿no? Por ejemplo, si se quiere visualizar en cierta coordenada, cierta columna, cierta fila, o si se quiere visualizar ordenado, ¿no? En algún elemento de nuestra ventana. Podemos indicarle también el ancho o la altura de nuestra ventana para que ahí podamos colocar los gadgets. Y, por ejemplo, en los botones, también lo mismo, podemos mandarle el texto y mandarle su ubicación, ¿no? Lo padre de los botones es que tienen podemos cambiarle color, texto, y los botones ejecutan funciones. ¿Ok? La propiedad que tienen los botones es que para los botones siempre ejecutan eventos y esos eventos ejecutan definiciones o funciones o métodos. Es decir, cada botón va a estar definido en una función. Por ejemplo, si tengo el botón sumar, pues tengo que tener una definición o una función llamada sumar. Y dentro de esa función, pues ya hago todo el proceso, ¿no? De obtener los datos, llamar más funciones, llamar otros elementos visuales. O en este caso, aquí tenemos un ejemplo que introducimos texto, ponemos en este caso el que introduce el texto y agregamos un botón. Y lo que va a hacer el botón va a imprimir lo que nosotros tengamos de ese elemento, de ese objeto. El objeto se llama txt. Cuando nosotros queremos obtener la información de este objeto, se invoca y se obtiene, generalmente para obtener la información se usa el get. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de tu elemento txt, obténme la información que introdujiste y la va a imprimir, ¿no? El lconfigure, esto lo que hace es que a nuestra etiqueta de salida le vamos a mandar el texto, ¿no? Para que mande la información. ¿Ok? Entonces, así es como se manipula, ¿no? Y en este caso la gráfica, entrada de texto y en este caso los labels. Bueno, esta información las comparto, es esta que tenemos aquí, ¿no? También digo, tienen toda la documentación oficial. Y tenemos también una pequeña presentación en PDF, la cual nos indica cómo construir los elementos, que es la que nos vamos a basar. Voy a abrir mi editor de este caso de código que tenemos acá. Y voy a abrir una carpetita o abrirlo dentro de una carpeta, como ustedes gusten.
Yo aquí voy a tener aquí mi carpetita, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tenemos aquí eh, ya el primer programita, que es crear una ventana. Sobre este programita ya se encuentra también acá, ventana. ¿Por qué nada más pongo este? Porque es en la que le vamos a ir agregando cosas. Aquí está el programita, ventana.py, ¿no? Entonces ese es el que le vamos a agregar. Primero es importar la librería. A ver si lo podemos hacer más grande. El zoom. No, creo que no. Bueno, sí, ojalá, espero que se logre visualizar el, el código. Entonces, bueno, lo pueden ir viendo. Ahí está, creo que aquí ya se puede ver. Creo que se ve, lo voy a hacer un poquito más grande. Apariencia, ampliar. Creo que ya se ve. Bueno, explico entonces el código. Primero es que importemos nuestra librería. Es import de Kinder y le podemos poner un alias. Por lo general se usa la TK para no colocar todo el Kinder en cada objeto visual que se cree. Lo primero después de crear nuestro objeto visual es crear una ventana. ¿Cómo inicializamos una ventana? El nombre de la ventana, que en su caso le puse ventana, que se puede ser Windows o cualquier objeto que ustedes quieran, ¿no? Entonces lo que hago es inicializarla con mi alias de mi librería y una vez teniendo este objeto llamado ventana, ya le puedo agregar varias cosas. Uno de estos es el title. El title es el nombre de tu ventana que va a mostrarse, ¿no? Posteriormente se va a colocar de este mismo objeto, podemos usar el resable. El resable significa que no queremos que nuestra ventana se autoajuste, sino que sea fija, que nadie la pueda mover. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Tenemos también la función geometry. La geometry es para indicar el tamaño de mi ventana, de cuánto va a ser. Y activar ventana, en este caso es usando mailUp. Con este código lanzamos la ventana a visualizar. Lo voy a ejecutar, ¿no? Ejecuto y vean lo que me sale acá. Me sale una ventanita de 200 por 500. Y esta ventanita es propia de mi sistema operativo. Es una ventana con todos los elementos del sistema operativo. No es una ventana o no es una GUI superpuesta a mi sistema operativo. O sea, no es una ventana creada con el sistema operativo, con el lenguaje Python, sino que estamos mandando a llamar como Windows construye una ventana. Si usáramos Mac, llamaríamos a la GUI de Mac para que me construya una ventana, ¿no? En este caso, el tamaño es de 200 por 500. ¿Qué implica esto? Bueno, que es 200x, 500y. Primer término es x, segundo término es y. Segundo, recuerden que colocamos un resizable 00. ¿Para qué sirve un resizable? Significa que no puedo yo ajustarla, no puedo moverla. Es un tamaño de 200 por 500. Si yo lo que hago es comentar esto del resizable, lo guardo, ¿no? Y lo vuelvo a ejecutar, me vuelvo a abrir mi ventana, aquí está. Pero ahora sí, si yo pongo mi puntero en la parte inferior, ya me aparece algo para hacerlo más pequeño o más grande, ¿no? Y tanto en X como en Y, ¿no? Puedo hacerlo más para acá, o puedo ir en la esquina y autoajustarlo en X y Y. Entonces, para esto me sirve el resizable, para evitar que mi programa, pues, hagan ese tipo de eh, movimientos a la ventana. Además que con el maximizar, pues se abre totalmente mi ventana, ¿no? Y obviamente al hacer doble clic se autoajusta. Entonces, esta es una propiedad que usamos para evitar que la ventana se amplíe o se haga más pequeña. Esto de 200 por 500 es el tamaño. Voy a crear una ventana cuadrática, ¿no? Entonces la hago de 500 por 500. Este 500 por 500 son píxeles, ¿no? Vuelvo a ejecutar y ahora sí, ya está, ¿no? Aquí tengo el título ventana Python, que es este título que tengo acá, ventana Python. Si yo le hubiera puesto otro nombre, aquí me aparecería otro. Vean que el maximizar está
en este caso deshabilitado, no me permite maximizar porque tengo activado el Resizable. Este código es el que tienen acá, ¿no? El que tienen aquí en ventana, para que con ese comencemos. ¿Ok? Bueno, aquí es lo que nos muestra aquí los primeros códigos, cómo crear esta ventana. Aquí lo que están usando es Mac, por eso tienen los botoncitos de Mac, tienen toda la ventana y todos los colores de Mac. El modificar el tamaño ya lo mencionamos, se usa el Resizable para evitar que el tamaño sea modificado por el usuario. Evitamos que el tamaño de la ventana se modifique. Vamos a agregar nuestro primer elemento. Vamos a crear una etiqueta. ¿Cómo agregamos una etiqueta? Bueno, sobre este código que aquí tenemos, ¿okay? Podemos agregar lo que es una etiqueta. ¿Y cómo es esa etiqueta? Bueno, aquí tengo yo un ejemplo, la cual es, se importa en este caso lo que es un nuevo elemento llamado take, del mismo tkinter, pero vamos a usar este import. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este import lo vamos a usar para los objetos, mientras que este va a ser simplemente para inicializar la ventana. ¿Okay? Recuerden que tenemos iniciar mi ventana, el título de mi ventana, que no sea modificable, y su tamaño, ¿no? 500 por 500. En este caso voy a poner acá. Posteriormente, para agregar una etiqueta, usamos nuestro segundo import, que es take, ¿no? Que tenemos aquí, que es este. Punto, y nuestro primer objeto va a ser un label. Este label va a contener ¿qué primer elemento tiene? Tiene a dónde va a ser pintado, en este caso va a ser a ventana. ¿Qué texto va a tener? En este caso es una variable, un parámetro llamado text, y en string lo que va a contener esa etiqueta. Y posteriormente le agregamos el green. El green significa a dónde lo vas a colocar. En este caso digo que es la columna 0, fila 0, ¿no? Y después activamos mi ventana. Si ejecutamos este programita, vamos a ver algo como esto. Dice, hola, Omar, que en este caso es el texto y es mi pequeño label, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea? Simplemente se agrega un nuevo import y se agrega, en este caso, el label. Si tienen por aquí Visual Studio Code, tienen autocompletado. Si tienen, obviamente, el paquetito de Python, van a ver que qué es lo que podemos crear. Pues tenemos los botones, los check button, los combo, la entrada de texto, frames, que son ventanas secundarias, etiquetas escalables, nombres a los frames, menús, notebook. Y bueno, tenemos un buen de gadgets que podemos usar con esta librería. Visual Studio Code nos autocompleta esa librería. Para que nosotros podamos ver esos elementos, pues hay que instalarnos nuestra librería Python en Visual Studio Code, el que viene de Microsoft, que es este, ¿no? Ese de Microsoft trae todos los autocompletados, ¿no? Y en este caso, tkinter es propio de Visual Studio Code, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos nosotros ir agregando, ¿no? Labels, podemos agregar el siguiente elemento que tenemos acá, aquí lo que lo mencionamos, es ventana, el texto y dónde lo colocamos, ¿no? Otra forma de agregarlo, bueno, aquí nos dice que estamos a importar esta librería, ¿no? Y esta es una forma, hacerlo en una sola línea con el grid, pero también nosotros lo podemos hacer separando el objeto y agregándole aparte nuestra posición. Es como que la manera resumida. ¿Cuál es la otra manera? La otra manera es usar de nuevo, por ejemplo, voy a crear otro objeto, se va a llamar label, ¿no? Y aquí vamos a ponerle ventana, coma. Aquí Visual Studio Code nos da todo el autocompletado de qué es lo que lleva, ¿no? Dice que podemos colocar los anchos, el fondo, bordes, tamaño del borde, podemos agregar font, que en este caso el tipo de texto, podemos agregar imágenes,
la propiedad es para justificar el texto, centrado, podemos agregarle estilos. Entonces todo esto nos da dentro del label, lo que podemos meter dentro de un label, ¿no? Entonces aquí Visual Studio Code con este plugin de Python, pues ya nos da todo lo que conlleva, ¿no? O sea que podemos usar un text, ¿no? Vamos a ponerle hola mundo, ¿no? Una vez hecho eso, según lo que nos dice acá, es que teniendo esto, tu objeto que ya tienes acá, ¿no? Que es etiqueta, vamos a llamarle un objeto, ¿no? Vamos a ponerle etiqueta 1 igual a el label. ¿Qué implica esto? Anteriormente creamos simplemente un objeto y lo mandamos a la ventana, pero esto nada más es directamente. Nosotros lo que podemos hacer es que este objeto, más voy a comentar esta línea, lo que puedo hacer es decirle, bueno, sabes que este label, este objeto, guárdamelo en este nombre, etiqueta 1. ¿Qué puedo hacer después con etiqueta 1? Bueno, etiqueta 1 puedo hacer todo esto, ¿no? Podemos hacerle un buen de configuraciones, como configurar, agregarle más, hacer un focus, obtener la información, setear la información. Bueno, ven aquí, es todo lo que nos da un label, ¿no? Todo ese tipo de información es algo pues gigantesco, nos tomaría todo un curso completo solamente ver los gráficos, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a decir que queremos ubicarlo con un grid. Entonces aquí ya le puedo decir, bueno, si quiero saber qué es lo que lleva, pues es column. ¿Qué columna? Vamos a poner la columna 1. Row, que en este caso es la fila. Vamos a ponerle row, igual. Vamos a ponerle 1, 1, 1. ¿Qué indica esto? Bueno, que mi etiqueta 1 la voy a poner en esta ubicación. Si yo guardo y ejecuto, dice que no está definida. Un tantito. Me falta definirla. Dice que etiqueta 1 no la definí. Déjeme ver. Y por ahí se me pasó un paso. Sí, ya está. Entonces, de aquí está ya mi hola mundo. Esa es la posición 1.1. Este es mi label que tengo acá. Y este grid es el que tenemos acá. Hola mundo. Entonces yo puedo agregar más objetos, ¿no? Podemos construir otra etiqueta. Ahora que sale etiqueta 2. Y ahora va a ser, no sé, otra etiqueta, ¿no? Esta es otra etiqueta. Y ahora va a ser en la posición 3.3. Para el programa, lo vuelvo a ejecutar. Pero no le he puesto, perdón, este es de etiqueta 1. Etiqueta 2, el objeto es de etiqueta 2. Vuelvo a ejecutar. Y esa es la posición 3.3. Entonces, esto es obviamente en la parte del pixelaje, ¿no? Aquí, esta es la columna 0, columna 2 es esta que está aquí en blanco y fila 3, ¿no? Entonces la columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, la columna 3 está por acá, ¿no? Entonces aquí es como ir mandando información de posicionamiento de los objetos, ¿no? Esto para crear una etiqueta. Seguimos avanzando. ¿Cómo agregamos un botón? Para agregar un botón tenemos la siguiente sintaxis. Es button, la ventana a la que le vas a agregar la información, el texto que va a tener tu botón y la opción command. Command significa qué va a hacer el botón cuando sea oprimido. En este caso va a ejecutar una función. La función se llama function click. Y tienes que tener una función llamada, o una definición, o un método, como le quieras llamar, llamado function click. O sea, si aquí le llamas gatito, debes tener una función llamada gatito.
Cuando el botón sea oprimido, ese método, esa función, esa definición va a ser ejecutada. En este caso, ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a hacer algo. Vamos a verlo en nuestro código. Aquí en mi carpetita voy a crear un nuevo programita. 3-botones, ¿no? .py, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo primero que debemos construir? Bueno, primero es importar obviamente nuestras, perdón, nuestras librerías. ¿No? Es import tkinter as, ¿no? tk o gatito, como lo quieras llamar el alias. Generalmente la documentación le ponen así. Luego from tkinder import ttk, me parece que le llamo. Otro completo medio raro. Ahí está. Estas son nuestras primeras librerías, ¿no? Voy a guardar, ejecuto y dice que todo bien, ¿no? No hay ningún error, no. Entonces cierro. Pues, ¿qué podemos agregar? Nos dice que hay que inicializar nuestra ventana. Podemos llamarlo, en este caso es inicializarlo con el objeto tk. Entonces vamos a poner ventana igual a tk punto y que nos dice usar esta, ¿no? Que tenemos aquí. Por eso voy a usar en minúscula para que no haya problemas. Ahora sí, tk, ¿no? Es nuevamente un constructor que va vacío. Una vez que tengo ya mi ventana inicializada, entonces ahora sí puedo hacer varias funciones con mi ventana. Todo esto es lo que podemos hacer con la ventana. Pero simplemente lo que le voy a setear va a ser el title, ¿no? Entonces voy a poner title. Título de mi ventana, botones. Que es lo que tenemos aquí, ¿no? El texto que va a ser tu ventana. Podemos hacer un resable para que no sea modificado, sí, y podemos usar el geometry, ¿no? Entonces aquí, junto, ventana, punto, resable, 00, indicándole que no queremos que se modifique. Y luego un geometry indicándole de cuánto por cuándo. Vamos a ponerle 200 por 200. Pero debe ser string, ¿no? Ahí está. Y al final simplemente la mandamos a llamar, a pintar con nuestro makeLove, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle ventana, punto, makeLove. En este caso es lo último que tenemos, ¿no? Y guardo. Si ejecuto, verán que aquí tengo ya mi ventana, ¿no? De 200 por 200, aquí dice botones, como está chiquita, no alcanza a verse la letra. Puedo modificar también este iconito, sí, puedo modificar varias cosas, sí, pero obviamente pues no es la finalidad de la customización, simplemente es como ir manejando la interfaz. Y este mismo código, si yo lo llevo a Mac, lo ejecuto, me va a abrir una ventana construida con la GUI de Mac. Si esto lo ejecuto en Linux, también va a ser ejecutado, ya sea por Genoma o por cualquier otro manejador, interfaz que tengan en Linux. Bueno, la ventana va a ser construida con ese GUI. ¿Cómo creamos un botón? Bueno, si seguimos la indicación, dice que, bueno, para crear un botón, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que hacer, en este caso, agregar un nombre de una variable y, en este caso, agregar pues una acción, ¿no? Para eso, tú usas este button, ¿no? Modifica por acá. Y vamos a hacer esto, ¿no? Obviamente, como es una fotografía, pues no puedo copiar y pegar, hay que escribirlo, ¿no? Lo voy a hacer aquí en medio, antes de hacer el MyLab. ¿Por qué? Porque si lo hago después, este es como mandar a pintar y si todo lo que estoy construyendo está debajo de la parte de inicial de mandar a pintar, pues no se va a visualizar, ¿no? Entonces, lo primero es crear un objeto, lo voy a llamar botón. Y dentro de botón lo que nos dice es
que debemos usar nuestra librería TTK, button y tres elementos principales, ¿no? Si nos vemos aquí en nuestra documentación, tenemos exactamente lo mismo. Ven que aquí lo que hace es crearlo sin usar la librería, ¿no? Aquí usan directamente el label, porque esta también es otra manera de cómo construirlo, en la cual lo usas, bueno, aquí resume, pero es usando el check-inter, ¿no? Ven, aquí no usan alias, por eso ponen todo completo. Nosotros aquí sí usamos el alias, ¿no? Entonces, para que en la documentación que vean, pues no se confundan, ¿no? Entonces aquí ven el autocompletado de Visual, ya nos dice que hay que construir un botón, podemos construir botones, combos, frames, labels. Quiero un botón. ¿Qué va aquí dentro del botón? Bueno, esto es lo que podemos agregar dentro de botón. Command, cursor, image, master name. Bueno, tenemos muchísimas opciones que agregar. Si lo quieren hacer autocompletado, pues lo vamos a hacer. Vamos a decir que lo que queremos es que agregar la ventana o el window. Posteriormente, ¿qué podemos agregar? Nos dice que podemos agregar en este caso el título, que lo llama en este caso text, el nombre del botón. Entonces es en string y se va a llamar dame clic. Y después usamos el command. El command, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tenemos que poner el nombre de nuestra definición, ¿no? Ese nombre debe ser igual, no es un string, sino que debe ser el nombre de nuestra definición. En este caso lo vamos a poner btn, vamos a ponerle bt1, ¿no? O botón action, así le vamos a llamar. Aquí está. Ven, aquí me marca un errorcito, me dicen, oye, tu botón action no está definido. ¿Qué implica esto? Que aún no he agregado, en este caso, pues esa definición. Consejo nos dice que las funciones deben agregarse antes del código principal que las manda a llamar. ¿Qué implica esto? Que deben estar construidas antes de que las mandes a llamar. Entonces debe estar aquí. Dev, button action y dos puntitos, ¿no? Obviamente, pero me faltan los paréntesis. Obviamente recuerden que no usamos llaves ni nada de eso, ¿no? Sino que simplemente se usa el tabulador, ¿no? Entonces, ya con esto, ya lo que hace es, ahora sí ya no me marco el error, me dice que cuando le den clic a tu botón, pues le va va a ejecutar lo que tengamos aquí. ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, pues lo que voy a agregar aquí, voy a hacer rápidamente un print, nada más para un ejemplo. Y le vamos a poner, me diste clic, ¿no? Simplemente para saber que el evento se ejecuta, ¿no? Voy a bajar un poco más. Obviamente aquí ya sería mejor crear alguna clase que tenga la parte visual y todo por el estilo, ¿no? ¿Cómo mandamos a pintar? Bueno, podemos usar el grid para indicarle posiciones, ¿no? También tenemos otra opción llamada pack. Pack lo que hace es manda a la ventana donde encuentres un espacio, o sea, no me interesa más. Simplemente donde encuentres un espacio, mándalo. Entonces voy a ejecutar, ya tengo mi botoncito y mi definición, ¿no? Yo ejecuto, aquí está mi botón, y si le doy clic, ¿qué dice? Me diste clic. Clic, 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 y aquí voy a ver, ¿no? Puedo tener aquí hasta un contador para que vea cuántas veces he dado clic. Entonces con estas instrucciones ya agregué un evento, un botón, ¿no? Cuando le den clic a mi botón, dame clic, va a pintar algo. En este caso aquí puede ser, haz una operación, haz algo ahí, como por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, crear una ventana secundaria, ¿no? Ventana emergente va a ser igual. Podemos inicializar, ¿no? Voy a usar un top nivel. Esto que lo que hace es dame, top nivel es un nivel arriba. Tienes tu ventana principal, créame
otra ventana arriba de la principal, ¿no? Y le voy a poner un título a esa ventana. Ventana, vamos a ponerle ventana emergente, ¿no? Entonces esta ventana emergente la voy a mandar con un MyLab. O sea, mándala a ejecutar esta ventana. Pues si yo ejecuto, vean que mi pack no le di posición, simplemente dice, pues encontré aquí un espacio, aquí pónmelo. Si le doy clic, vean, ya me creó otra ventana. Si le doy clic, ya me creó otra ventana. Si le doy clic, ya me creó una ventana. Pues imagínense meterle aquí un ciclo infinito y que quiera yo darle clic y pum, me sature todo mi sistema de ventanas y me bloquea el sistema, ¿no? Como para hacer una broma a alguien. Dale clic acá y le doy clic y es un ciclo infinito de ventanas y se llena todo de ventanas hasta que se sature la memoria. Bueno, porque no hemos mandado ningún control. Pero bueno, eso es rápidamente lo que podemos hacer con un botón. Una acción, un action con command y aquí ya a lo que tú quieras hacer, ¿no? Nota importante, debe de definirse antes de que lo mandes a llamar. Debe estar ya construida antes de que la llames. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, perdón, lo que podemos realizar. Y aquí nos lo muestra en nuestra pequeña presentación. Podemos agregar más botones. Pues sí, aquí, aquí tengo, ya podemos ponerle una etiqueta, podemos poner el botón, podemos darle ya aquí por ejemplo lo que hace es al action, configure, lo que hace hecho clic. Lo que hacemos aquí es simplemente que cuando tú le das clic, el botón cambia, ¿no? Con el configure y además se pone en rojito. Vamos a hacer eso. Voy a comentar dónde está mi ventana emergente que tengo acá, ¿no? Es para indicarles que puedo ejecutar más ventanas dentro de una definición y bueno, mientras esté dentro de mi definición. Dice que a mi botón le podemos agregar un config, es configure, perdón. Dentro de configure lo que le puedes hacer es mandarle el text y en cadena me diste clic, ¿no? Y además y además a la etiqueta o a esta etiqueta que tenemos aquí, la podemos cambiar en rojito, ¿no? Para que cuando tú le des clic haga algo como esto, le das clic y el botón cambia de nombre y el objeto le puedes cambiar de color, ¿no? En este caso nada más quiero que me cambie el botoncito. Si yo lo ejecuto, le doy clic, cambia el texto, ¿no? Me diste clic, ¿no? Entonces, también dentro de las definiciones podemos modificar los objetos, botones, listas, labels, todo lo que nosotros queramos modificar y que nos permita su manejador, ¿no? Y aquí en la presentación menciono, es la que tenemos aquí, les comparto para que lo vayan viendo. ¿Okay? Podemos meter texto, ¿sí? Podemos meter información. En lugar de hacerlo desde línea de comandos, ¿no? Como lo hemos hecho hasta ahorita, ya podemos agregarle un entry, que es una caja de texto. Y esa caja de texto, pues lo que nos permite es ya pedir con un input ahí ya de interfaz, información para nuestro programa. Para eso, bueno, voy a crear otro programita acá, que se va a llamar entry.py. Voy a copiar mis librerías para hacerlo más rápido. La idea es que lo vayamos escribiendo, pero pues se nos va el tiempo rápido. Entonces rápidamente voy a copiar esto. Lo tienen ya también, los compartí para que lo puedan hacer. La idea es irlo escribiendo manualmente para que lo vayamos aprendiendo. Listo. Si yo ejecuto, ya está mi ventana, ahí se ejecuta. Obviamente se va a llamar, no va a ser botones, va a ser entrada de texto, ¿no? Voy a hacer un poquito más largo para que se logre visualizar. Bien, ¿cómo agregamos texto? Pues simplemente ponemos, por ejemplo, entrada, igual, usamos tk.entry, ¿no? Y dentro de entry
vamos a colocar nuestra ventana, de donde lo queremos pintar, y si quieres que vaya acompañado de algún texto, algo como esto, lo tenemos aquí, entry, ventana, bueno, aquí le agrega tamaño, con tanto largo lo quieres, y el nombre de la variable que en este caso es quién va a manejar el texto, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de esa manera. Entrada. Podemos hacerle un punto pack. El punto pack es mándalo a la ventana, no importa, no importa dónde lo mandes ahorita. Solo quiero visualizarlo, ¿no? Creo que me faltó información. Sí. Bueno. Es primero agregar la caja de texto. Bueno, es este, ¿no? Es la ventana. Si quieres algún tamaño, aquí en este ejemplo le pone que queremos un tamaño de 20 puntos, separado con una coma para el siguiente elemento. Aquí usa grid. El, el grid es para indicarle alguna posición en específico con fila, columna, o simplemente puedo agregarle un pack, ¿no? Y el pack lo que hace pues simplemente es mandarlo a pintar, no importa dónde. Pero bueno, vamos a ponerle, nos falta el texto, la variable que va a controlar la entrada. En este caso la vamos a poner aquí, que se llama nombre, igual atk.stringvar, y ese va a ser el que va a estar acá, ¿no? Text variable, la variable de texto, y se va a llamar nombre. Y listo. Entonces con esta opción ya podemos nosotros tener una variable que podemos nosotros manipular la entrada, ¿no? Podemos nosotros también dentro de de este input, podemos obtener la información. Por ejemplo, esta variable nombre es esta, la que colocas aquí, es esta, y con eso lo puedes obtener. ¿Por qué no se guarda en preguntar nombre? ¿No? Porque este es un objeto para el objeto gráfico. Como tal, la variable que yo ponga acá, que se llama entrada, no va a guardar lo que escribas, ¿no? Eso lo va a controlar su visualización, su forma, va a controlar dónde lo vas a colocar, ¿no? Algunas configuraciones. Pero si debemos guardar la información en alguna variable, pues usamos esta variable. Y la definimos con un string var, que es una variable en este caso string, ¿no? Y bueno, y obviamente podemos nosotros crear la función o nuestra función de que teníamos de nuestro botoncito, ¿no? Podemos decirle que nos imprima lo que agregues, ¿no? Pero primero vamos a ejecutar esta opción. Por eso agrego mi IDE. Creo que por aquí entrada no está definida. Creo que por aquí me falta algo por definir. Ventana, ya está. Eso, entry. Pues Creo que parece. no es texto, es text en entrada. ¿Dónde? ¿Acá? Ajá, ahí, más adelante donde dice texto igual a entrada, es text, ¿no? En las propiedades. Las propiedades. Sí, perdón. Le puse texto. Gracias, Marcos. Vamos a ver acá. Ya está, sí. Era ese error que tenía yo aquí. Pero gracias, creo que no vi la. Bien, entonces ya me creó mi pequeña entrada de texto. Entonces aquí ya puedo escribir algo. Ahorita no tiene nada, simplemente permite la entrada de información, ¿no? Pero pues ya con esto ya es texto lo que introduce. En el ejemplo que tenemos aquí en nuestra presentación, nos dice que podemos agregarlo a una función y con esta variable obtener el nombre, ¿no? Entonces vamos a hacer esa parte. Voy a cerrar acá. En mi programita que dice botones, voy a traerme mi botón y mi función de mi botón, que es esta. La voy a poner antes de la entrada.
Voy a quitar todo esto de me diste clic y todo eso. Bueno, esto. ¿No? Entonces tengo mi botón, tengo mi entrada, ¿no? Voy a guardar. Y bueno. Ahorita, pues obviamente primero, como agrego pack, pack lo que hace nada más mete todo, así como apílame todos los objetos, ¿no? Si yo ya agregara yo un, perdón, geometric, pues ya aquí ya le diríamos dónde, ¿no? Dónde debes de colocarlo. Pero voy a dejar pack para que nada más lo introduzca. Y lo voy a poner abajo para que se vea mejor. Entonces, vuelvo a ejecutar y ya debe estar acá, ¿no? Ya está la información y tengo mi botoncito. En este caso, simplemente el botoncito dice, me diste clic. ¿Qué podemos hacer? Podemos cachar lo que le mandamos a nuestra entrada de texto, ¿no? Y con eso pues ya hacer alguna operación. Nos dice que para hacer eso tenemos que usar primero obviamente cacharlo con un get, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner otro print y le voy a poner nombre punto get, ¿no? Me parece que esa es la función get. Veamos si no nos marca ningún error, ¿no? Entonces si yo le pongo acá algo como esto, me dice que el nombre pues no lo encuentra. Y no porque no he definido después, ¿no? Aquí ya es agregar pues, ya cierta lógica para que defina algo que no está, ¿no? Entonces ahora otra vez le doy aquí algo. Ay, pero no me trae. Dice que button action stream requiere la posición del argumento. Ah, pero pues no estoy usando nada de objetos. No encuentra el requerimiento. Está medio raro. A ver, vamos a ver acá. Dice que se usa para que implemente el nombre, hay que preguntar, ¿no? Action configure el texto y el get. Vamos a ver aquí, ¿dónde lo está? Ah, me lo está poniendo hasta antes de la ventanita. Aquí pone la función, ventanas, etiquetas. Vamos a usar aquí grid. Bueno, entonces vamos a colocarlo hasta arribita. Fíjense esto. Y vamos a agregarle hasta acá arriba. Creo que lo usan hasta después de las librerías. Creo que sí. A ver, nombre. Punto get. A ver, vamos a ejecutar. Parece que algo por ahí no está funcionando. No sé Creo si... que en el string bar, donde dice nombre igual a tk.string bar, en el ejemplo lleva paréntesis. Ah, sí, perdón. Muchas gracias. Perdón. Y eso que estoy copiando, ¿ah? Se me pasa. Entonces, a ver. Ahora sí, ya. Me diste clic. Muchas gracias. Sí, no notaba este paréntesis. Pensé que ya lo había puesto. Me confío del autocompletado, perdón. Sí, era por esa acción. Eh, con esto ya tenemos lo que cachamos de mi entrada de texto. Le damos clic. Y pues ahorita me lo pone acá. Pero no quiero que lo ponga en la consola porque en un programa ya con ventanas, pues el usuario no va a ver la consola, va a ver su ventanita. Entonces vamos a colocar un label, donde ese label ponga aquí como que hola, como que este print, en lugar de que sea un print en consola, aquí le vamos a hacer, por ejemplo, bueno, aquí lo que lo hace lo cambia en el botón, ¿no? Con el action. El action lo que hace es le cambias el nombre al botoncito. A ver, lo vamos a hacer así. Para
para rápido. Se llama botón.configure text. Vamos a ponerle text. Igual. Y nada más. Creo que con eso. A ver. Sí, era eso. Entonces pongo acá, clic y ya me concatena acá, ¿no? Lo puedo yo agregar a un label. También lo puedo agregarle un label o alguna cajita de otra cajita de texto. Lo podemos setear. ¿Cómo? Bueno, si con el get obtenemos para mandarle el texto, pues sería con el set, ¿no? Y con este set podemos agregarle información. Por ejemplo, vamos a crear rápidamente un label. Aquí abajito. Va a ser en etiqueta. Como salida, vamos a ponerle mejor salida. Igual attk.label. Ventana. Le vamos a poner nada más que la imprima, ¿no? Salida.pack. Vamos a ver si no nos marca ningún error. Pues parece que no. Vamos a poner texto para visualizar que se vea. Vamos a poner nada más un hola. Pues no la puso aquí. Es que la puse antes del botón. Tiene que ser hasta abajo. Aquí. Entonces cuando oprimo yo el botón, a mi salida, le puedo hacer un set. Y en el set ya le puedo poner, ¿no? Esto, ¿no? Nombre.get. Puede ser con este. O podemos usar el config, ¿no? O podemos hacer el config, el config, y aquí le podemos poner, ¿no? Text igual y el nombre, ¿no? Vamos a ver, quitar esto. Dejarle mi ventana. Por ejemplo, poner Omar, le doy clic y aquí está mi salida, ¿no? En este caso, a salida le mando este nuevo texto. Como entrada, proceso y salida. Tenemos ya mi función, mis 3 pasos de un proceso, ¿no? Bueno. Seguimos avanzando entonces. Acá. Y aquí, bueno, tienen ahí un ejemplo de todo lo que estamos viendo de etiquetas y texto, ¿no? Este es nuestro cuadro de texto. El ejemplo que mencionaba, que colocabas aquí información, le dabas clic y te lo, te lo pintaba en tu botón, ¿no? ¿Qué es un objeto activo? Un objeto activo, le llamamos focus, se agrega antes del main-lob y nos define cuál de los objetos de la interfaz gráfica estará activo cuando se arranque la interfaz. ¿Qué implica esto? Que en alguno vamos a activarlo. Cuando mandes a llamar tu ventana, pues se activa algún elemento. Y si quieres deshabilitar objetos, puedes usar el disable, ¿no? Para en este caso, como bloquear los objetos, ¿no? Por ejemplo, si le agregas un disable a tu botón, el botoncito queda pues en solo lectura, ¿no? No se puede visualizar. Es como si agregáramos alguna condicional de que si no tienes texto en el input, pues el botón esté bloqueado, ¿no? Son pequeños objetos, cositas que le puedes agregar a tu botón. Veamos las listas desplegables o los combo box. ¿Cuáles son estos combo box? Bueno, pues son los select, ¿no? Los que nos despliegan información. ¿Cómo cuáles son estos? Bueno, pues lo que se hace es que las listas se llenan a partir de un tipo, el número de elementos, ¿no? Y es como si tuviéramos también una lista, pero aquí usamos entre paréntesis como si fueran tuplas y se mandan para llenar nuestras listas. Se usa combo box, nuestro elemento, a dónde lo quieres pintar, el tamaño de tu lista, hablamos de anchura,
la variable que se va a encargar de almacenar el select, lo que tú seleccionaste, y obviamente con eso mandamos obviamente a llenar. ¿Cómo se usa en este caso el nombre del objeto? Entre corchetes pones values y qué valores va a tener. En este caso es un llenado rápido de números, ¿no? Que veríamos algo como este. ¿Cómo obtienes la información? Pues simplemente se usa el current, ¿no? En este caso, el current 0 indica que va a ser el default, seleccionado default. Si tú seleccionas alguno, pues nos va a dar cierta, ya podemos nosotros agregarle también un command para que cuando tú lo selecciones ejecute un comando, ¿no? O en este caso ejecute una definición eh, y ya hagas alguna operación, ¿no? Entonces ese es con el combo box. Vamos a nuestro IDE, tenemos acá y podemos crear uno nuevo, ¿no? Para que no se sature esta. Va a ser 5 combobox.py. Aquí no le puse el 4, eso después se lo pongo. Y pues creamos nuestras ventanitas. Primero importamos nuestras librerías, ¿no? Y después creamos, en este caso, pues pintamos la información de nuestra ventana, le inicializamos nuestra ventana y después mandamos a pintar con MyLog, ¿no? Entonces, esa es nuestra estructura principal. Ejecutamos. Ahí está, ¿no? Nuestra ventanita. Y listo. Ahora bien, ¿cómo que los combo box? ¿Cuál es el combo box? Bueno, dice que, vamos a poner aquí abajito, que usamos, por ejemplo, vamos a ponerle lista. Igual, este va a ser el nombre de mi objeto, ttk.combobox, que es este. Dentro de combo box, obviamente va a qué ventana lo quieres pintar. Podemos hacer directamente, podemos agregarle los valores también. O sea, aquí lo que hace simplemente es ponerle variables y los valores con values. Pero también lo podemos hacer aquí. Values. Y directamente acá puedes agregar, ¿no? Opción 1, opción 2, ¿no? Y toda esta, ¿no? Podemos también agregarle lo que nos marca en esta parte, ¿no? La anchura, que tanto lo quieres, o en este caso la variable que lo va a guardar. Bueno, esa es una de las opciones. Aquí va un igual, perdón. Tenemos ya mi lista. Podemos usar el grid para poner en alguna posición o el pack, cualquiera de los dos. Pack para más rápido es mandar a pintar, ¿no? Entonces aquí, bueno, si yo le doy clic, tenemos esta y también si yo escribo, ¿no? También podemos escribir y seleccionar, ¿no? Entonces aquí directamente puedes colocar los options aquí o los puedes agregar aparte. En este caso, quito estos values, nada más pongo aquí mi ventana, nada más. Si quisiera nada más decirle dónde lo pintas, no hay nada, está vacío. Entonces acá, lista, entre paréntesis de corchetes value y con tupla los valores, ¿no? Value y algo como acá, ¿no? Pueden ser valores numéricos o texto. Uy, déjenme arrastrar la ventanita, aquí está, ¿no? Y listo, ya los agrega en esta opción.
Ok, entonces con esto le creamos un combo box. Igual podemos agregarle un command para que escuche una acción o de guardar lo que seleccionamos en una variable, como lo hace aquí en text variable. Con esto lo agrega lo que seleccionas y ya puedes obtener esa información, ¿no? Y obviamente podemos usar el current para el que estamos seleccionando. Y aquí es como lo vemos, en este caso aquí usamos Mac, pero aquí lo vemos en nuestro select de Windows, ¿no? Aquí está. Los botones de control, ¿cuáles son los botones de control? Pues son los check button, que son estos, que podemos tener los check, que le conocemos, ¿no? Podemos también agregarlo. Los botones para opciones, por ejemplo, aquí tenemos radio button, donde primero podemos definir elementos de nuestro radio button. Por ejemplo, algo como esto, ¿no? Aquí nos muestra en los comandos de colores, ¿no? Y sobre esto podemos nosotros agregar colores a partir de estos códigos, este comando de color, ¿no? Y con eso podemos configurar, ¿no? Que si usamos blue, se nos va a pintar de blue el fondo. Si usamos esta opción, nos va a pintar de este color. ¿Y cómo se hace? Posiblemente se usa el configure de la ventana y se le agrega un background y el color que seleccionaste. ¿Cómo se usa esto? Bueno, se ven lo que comparten los tres radio buttons son la misma variable, perdón, la misma definición con diferente valor. Comparten la misma variable, option, diferentes valores. Y ya nada más en la definición dice, ¿qué seleccionaste? Con el get, con el option get, ¿qué opción se seleccionó? En este caso, option, recuerden que es esta variable. Si es 1, píntame la ventana, el fondo de color rojo. Si es de color, perdón, de color 2, que creo que es dorado. Y el 3, que creo que es rojo, ¿no? Entonces, este es la opción, que en este caso es Gold, de cómo podemos nosotros ir también a operar esas opciones. En cuanto a los check button, como mencionaba, es la ventana, el texto, la variable que va a guardar esa información y el estado. El estado es disable, significa que no la puedes modificar. El state, haces un select y un read. El select es que va a estar seleccionado ya. Es como hacer un check, ¿no? Con su función select, chequeas ese botón, ¿no? Con el de select va a estar vacío el checkbox y con obviamente con el select, pues lo chequeas, ¿no? Que aquí está. Ven, aquí está chequeado los dos, primero y el último, porque estamos usando select, mientras que en el medio, pues tiene un de select. Y aquí usa un grid. Ese grid es para obtenerla. Este de Sting W indica que va a estar en una sola línea, ¿no? Aquí. Entonces, esa es otra opción que se le agrega al grid, como para indicarle, bueno, pues que los mantenga agrupados, ¿no? Entonces, esa es la opción. Y lo de los colores, bueno, o sea, usamos también, aquí usamos un int bar, vean, ¿por qué? Porque el valor es entero, no es un string bar como lo vimos en el select. Ya usamos un int bar para indicarle que el option va a ser una variable numérica y va a guardar la información, ¿no? Okay. Entonces, es cada una de esas opciones que usamos de los radio button. Y aquí pueden ver cómo metemos, en este caso, un fondo, un color de fondo a nuestra ventana con el configure. Y eso es lo que hace. Un text area o caja de texto de varias líneas se usa con usamos un scrolled text. ¿Cuál es esto? Lo único que hace es que a nuestra entrada de texto ya le agregamos un ancho y un alto. Se usa scroll text ¿para qué? Para que puedas scrollear el texto, ¿no?
En lugar de, aquí no hay como tal un text area, sino es un scrolled text. ¿Y qué es lo que hace el scrolled text? Pues lo que hace es algo como esto, un texto que si llegas a rebasarlo, pues te empieza a scrollear, ¿no? No es otra cosa más que las cajas de texto de varias líneas. ¿Cómo se invocan? Pues se invocan con el scroll text, a qué ventana, tu ancho, tu alto, y en este caso el TK-word pues es una función para manejar en este caso el texto, ¿no? Y obviamente el grid, las columnas, cuáles son esas columnas, a dónde van a estar ubicadas. Obviamente, como mencionaba, ese texto es obviamente para poder editar la información, poder manipularla, como que, pues por ejemplo, si quieres agregarle un fondo, justificar el texto, bueno, por eso se usa el TCAD-Word. Caja con etiquetas, bueno, pues en este caso, los label frame permiten ubicar varios componentes dentro de contenedores. Por ejemplo, este es un frame, este es otro frame, o ya quieres organizar más la información, pues así los agregamos. En este caso usamos grid y usamos en este caso la X y Y para obviamente ubicar todos los dos elementos, ya con este caso columnas y filas. La barra de menú, pues las barras de menú son lo que vemos por ejemplo aquí en Mac, ¿no? Que tenemos aquí un menucito. Si usamos Windows, pues lo veríamos en nuestra propia ventanita, ¿no? Aquí el ejemplo lo usa en Mac, pero nosotros podemos ejecutarlo o verlo en nuestra propia ventana con Windows. Aquí serían nuestras barras de menú. Entonces aquí podemos crear barras de menú con esas opciones, ¿no? Y agregar, ¿no? Pestañas, podemos, por ejemplo, los tabs que le conocemos, también podemos agregarlo acá, un tab con estas opciones. Usamos los frames para agregar un frame, un marco aquí, ¿no? Se usa el notebook, que ese es el elemento, para indicar que esa es una pestaña, otra pestaña, o tabs, ¿no? Como lo conocemos. La caja de mensajes son los mention box. ¿Y qué hacen los mention box? No es otra cosa más que cajitas de texto con información. Por ejemplo, estos, ¿no? Como las de una cajita de información, ¿no? Como una salida, pero son ventanas emergentes o cajitas emergentes. Entonces aquí lo llaman cajas de mensajes, que no es otra cosa más que si tú le das clic en el menú y acerca de algo, pues es esto, ¿no? Agregar mensaje, ¿no? En este caso en las cajitas de texto. ¿Ok? Y bueno, pues con esas opciones que tenemos aquí, bueno, pues ya pueden construir alguna interfaz. Esa es la librería propia de Python. No es la finalidad ver o construir interfaces gráficas, pero es una de las alternativas que tienen si quieren ustedes agregar o desarrollar aplicaciones para escritorio. Pues tenemos las opciones gráficas, o si quieren hacerlo ya más visual, pues lo pueden realizar con estas pequeñas instrucciones. Digo, es un resumen muy resumido, el resumen del resumen. Si quieren adentrarse más a TechInter, bueno, tienen aquí la librería oficial, donde están todas las opciones de cada elemento que vimos. Aquí están lo que tenemos, nada más nosotros lo que vimos fue text, lo vimos width un poco, ¿no? State también lo logramos saber. Pero si quieren todo lo que se puede hacer, por ejemplo, en una etiqueta, que están todos sus parámetros, qué es lo que hacen, para qué funciona. Esto está en español, toda su documentación. Entonces, si quieren adentrarse más a la parte gráfica de Python, bueno, pues ahí les paso el enlace, ¿no? Y bueno. Para el siguiente punto de funciones avanzadas. En las funciones avanzadas, este sí es nuestro archivito que tenemos acá. Este sí es un archivito de Colab, ¿no? ¿Y las funciones avanzadas cuáles son? Las funciones avanzadas son este tipo, las cuales su finalidad es ya adentrarse a la minería de datos. De hecho, a partir de ahorita ya vamos a ver ya más la explotación de datos. ¿Okay? Y en este caso, las funciones avanzadas, ¿cuáles son?
Bueno, las funciones avanzadas tenemos unas cuantas por ahí. Primero tenemos las funciones generadoras. ¿Cuáles son las funciones generadoras? Las funciones generadoras lo que hacen es simular la construcción de una lista o valores, ¿no? Pero que te las van a ir dando conforme tú las vayas pidiendo. ¿Cómo se ve esto? Bueno, supongamos que tenemos una función llamada generador de números. Si vemos esta función, lo que está haciendo realmente esta función es tener un ciclo, un for, donde se crea un rango, en este caso del 0 al 10 números, y usamos la palabra yield. ¿Qué significa yield? Yield se usa para indicarle a una función, en este caso este ciclo, que estos valores se van a producir de uno a la vez. ¿Qué implica esto? Que el for no me lo va a dar de golpe los 10 dígitos, sino conforme yo los vaya yo pidiendo, me los va a ir dando, ¿no? Para eso se usa jail. Y que obviamente lo siguiente que tenemos es la variable que me va a dar el valor. Entonces, cuando veamos funciones generadoras, ¿no? Cuando veamos esto de funciones generadoras, se usa más ya en la minería de datos. Pues ya podemos nosotros indicar que es toda la función no va a ir todo de golpe, sino conforme tú le vayas pidiendo, la vayamos invocando, me va a ir dando el dato, ¿no? Y tenemos aquí el ejemplo de este. Si yo lo ejecuto, bueno, ahorita estoy usando Colab. Si quieren usar Colab o Jupyter Notebook, también lo pueden hacer. Bueno, voy a también levantar Jupyter Notebook. Entonces, vean, aquí ya se ejecutó, no hay nada, simplemente la función ya fue generada. Y lo que hago aquí es que este for, ya me abrió Notebook, okay. Y lo que hacemos es siguiente, es esta función llamada generador de números, que fue esta, que tiene el J, okay. Esto me va a dar números que me va a ir construyendo conforme yo se los vaya pidiendo. Entonces aquí yo ejecuto, pues obviamente lo hizo muy, muy rápido, pero lo que hizo internamente fue que lo que hizo, bueno, la función generó números, 10 números, en este caso del 0 al 9, porque son 10 dígitos, y el Y lo que hizo fue devolver un valor conforme lo fueran solicitando. El bucle for se utiliza obviamente para iterar sobre valores generados y pues obviamente no lo hace de golpe. Entonces aquí si nosotros tuviéramos unos 100 millones de datos o 10.000 o 100.000 datos, ¿no? Entonces no de golpe lo va a hacer. Entonces ven, aquí va ejecutando conforme se lo va pidiendo. Entonces va diciendo, dame el siguiente, dámelo, dame el siguiente, dame el siguiente, dame el siguiente. Entonces esta función no me trajo los 10.000 valores, sino que conforme el for fue recorriendo, fue como diciendo, dame el siguiente número que tienes generando. Ah, pues 99, 49. Y así sucesivamente lo fue realizando. Entonces con esto lo que hace es optimizar recursos de, en este caso, memoria. Se usan las funciones generadoras para eso, para optimizar y que no se bloquee el programa. Si yo pido, creo que puse 10 millones, sí, 10 millones de datos, y si yo ejecuto, allá van, ¿no? Mis 10 millones de datos. Entonces, en lugar de bloquear el sistema con los 10 millones al mismo tiempo que me va a dar el for, me los va a ir gestionando conforme el jail vaya liberando, me vaya liberando datos. Entonces, ahí se va recorriendo, y van recorriendo, y va recorriendo. Y la función, pues no se traba, o no va a bloquear, o no va a decir, bueno, es que tengo 100 millones de datos, ¿cómo voy a recorrerlo? Sino que el J lo que hace es, a ver, vamos, te lo voy generando, me lo vas pidiendo, te lo voy dando, vas pidiendo, te lo voy dando. Entonces, ven, aquí el programa sigue ejecutándose hasta que llegue a los 100 millones, pero sin acabarnos los recursos de memoria, sin acabarnos el procesador, lo va optimizando. Por eso se usan las funciones generadoras. Y bueno, aquí obviamente nada más lo que hace mi for, pues es imprimir, ¿no? Datos, bueno, darme valores, pero dentro de eso puedo hacer operaciones, dentro de ese generador, operaciones, procesos, todo lo que yo quisiera hacer, pero sin que utilice yo más de la memoria recomendada.
Ahí lo voy a parar tantito. Sí, le puse un número grande. Ahorita me va a marcar un error porque pues, lo paré. Bueno, tengo otro ejemplo de otra función generadora. Por ejemplo, tengo una función llamada cuadrados, que me va a dar el cuadrado de un número, de un rango del 0 a 9 o de 10 dígitos, y lo voy a ir pidiendo conforme vaya ejecutando. Entonces, listo. Ya lo ejecutó y lo hizo sin gestionar ni bloquear el sistema. Si yo le pongo 100.000 de rango, va generando el cuadrado, ¿no? Y pues, la memoria no se va saturando, la va liberando, hasta que llegue yo al rango de los 100.000, ¿no? Aquí sigue ejecutándose, listo, ya llegó, ¿no? Si tuviéramos aquí un medidor, pues verían que el procesador, pues, o la memoria, pues ni bostezó, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hacen las funciones generadoras. Tenemos otro ejemplo un poco más complejo, por ejemplo, una función generadora que me dé los números primos. ¿Por qué sé que es generadora? Porque tiene el J. Implica que este J eso es como si fuera un return, ¿no? Pero de forma pausada. Entonces ejecuto y listo, ya me dio los números primos, empezando del 2 hasta 100. Yo le puedo agregar 10.000 y listo, lo voy ejecutando de manera que la memoria lo vaya solicitando y termina, ¿no? Y bueno, entonces esas son las funciones generadoras con la palabra reservada J. Tenemos obviamente otra función más elaborada, que en este caso son los filters. ¿Qué son los filters? Los filters generalmente se usan cuando usamos funciones lambda. Aquí también en Python se usan las lambda. ¿Cuáles son? Pues son funciones prácticamente muy optimizadas. Realmente se usan en una sola línea. Eh, Aquí no tenemos la función flechita. Aquí se usan los dos puntitos. ¿Y qué es lo que hace esta función? Pues bueno, lo que hace, por ejemplo, los filters es gestionar funciones lambda, en este caso sobre valores, sobre un número determinado de valores o números, o listas o arreglos, o bases de datos con muchísima información, ¿no? Entonces lo que hace aquí este filter es crear la palabra reservada lambda, y que lo que hace, pues crear una variable que se va a usar en esta función. Se usan los dos puntitos indicando función lambda. Lo único que va a hacer es traerme, en este caso, hace una operación. Entonces, después de los dos puntos es la operación lógica, como la comparación, y sobre qué va a operar en este caso esta operación. En este caso es simplemente una comparativa del residuo. Si yo ejecuto, pues simplemente me da los números pares de esta lista, ¿no? Puedo seguir agregando, ¿no? Y pues aquí me va a seguir operando. Entonces el filtro no es otra cosa más que filtrar a partir de operaciones lambda alguna ejecución sobre algo, en este caso sobre una lista. ¿Cómo se definen las lambda? Con los dos puntitos y con la palabra reservada lambda. A diferencia de otros que nada más es, a lo mejor en un paréntesis, la variable, función flecha y entre llaves lo que quieras realizar. Aquí en Python sí se necesita colocar la palabra reservada lambda para indicarle que es una función de ese tipo. Aquí, por ejemplo, tengo otra opción de cómo usar el filter. En este caso, el filter lo que hacemos es ejecutar una definición dentro del filter. ¿Okay? Esta definición va a ser todo el proceso que queramos, y el siguiente parámetro que recibe el filter es sobre qué universo o qué datos vamos a operar esta información, ¿no? En este caso, la función o la definición se llama es mayor que 5, que lo único que va a hacer, pues va a comparar si el elemento que va a ir recorriendo o va filtrando es mayor que 5. Si es que sí, me va a retornar, en este caso, un valor booleano, y lo que va a hacer es imprimirme o filtrarme. Si es un valor verdadero, pues me va a ir imprimiendo, ¿no? Entonces yo lo ejecuto y me dice que el 6, empezamos con el 6. El 6 si es mayor que 5, sí, retorna un valor afirmativo. Entonces, este de mayores que 5, que este es mi filter, ¿okay? Se va a ir recorriendo, ¿no? Entonces, lo que hace este for es recorrer un filter que a su vez recorre una definición. Por lo tanto, como todo se va conectando. El for
puede recorrer un filter. El filter lo que hace es recorrer también alguna operación matemática o algún proceso, algo que requeramos hacer con el universo de datos y lo podemos al final. Si esto me devuelve un valor afirmativo, o sea, me retorna el número como tal, que sea mayor que 5, pues me va a retornar el 6, hasta en este caso el 9. Tenemos otra opción usada que es el map. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el map construye un arreglo, a diferencia del filter. El filter obviamente es filtrar la información con nuevos datos, ¿no? Pero aquí el map lo que hace es aplica funciones o en este caso operaciones a cada elemento que se está iterando, ¿no? Devuelve, además este map nos devuelve un objeto iterador que contiene los resultados que se aplicaron a la función de cada iterable, ¿no? También el map se usa en las funciones lambda. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de números y esta lista de números lo que hace es primero, o sea, lo metemos dentro de un map y el map lo que hace es usar una función lambda que indica que x, que en este caso x es el número iterable, se le va a hacer una operación. ¿Qué es esta operación? Esta operación es la fórmula para convertir grados Celsius, ¿no? Me parece. Los grados Celsius, esa temperatura la va a pasar a grados Celsius. Y esa es la operación, todo después de los dos puntitos es la operación. Y en este caso el universo al que le vas a aplicar la lambda. En este caso a este listado de datos. Esto, como nos dice, map nos va a devolver un objeto iterable. Los objetos iterables, al igual que lo vimos con el filter, en este caso se usan, en este caso los for. Grados Celsius nos da un objeto iterable para el for, y en este caso, cada que va iterando, va a ir haciendo una operación con los lambda. ¿Esto qué es? Bueno, que por cada elemento que tengas de tu lista, le puedes aplicar un proceso y este me va a dar la forma de ir iterando. Si yo lo ejecuto, pues ven, aquí estos valores, pues me da menos 6 grados, menos 3, menos 1, 1 y 4. En este caso es los valores ya convertidos. Tenemos, por ejemplo, otra opción con el map, es tener una lista, en este caso tenemos una lista de strings, y también lo que vamos a hacer simplemente es convertirlos, ¿no?, de cadenas a enteros, con este caso int, y lo que va a hacer es, a cada uno le hacemos un proceso, me da un objeto iterable, y imprimimos en este caso ya número, como lo que es un número. O sea, 1 ya es un número. Yo pongo el type para ver qué es lo que me está imprimiendo. Ya son enteros. Cuando vinieron de una cadena, una lista de cadena, ¿no?, de tipo de strings. Entonces, esas son las funciones más avanzadas, las lambda, los filters, los map, ¿no?, y las funciones generadoras. ¿Dónde se usan esta parte o cuál es su finalidad? Bueno, vamos ya a empezar a ver lo que son, explorar los datos de algunas bases. De ejemplo, se las voy a cargar aquí para la siguiente sesión, que me parece que es el jueves. El jueves tenemos nuestra siguiente sesión, que fue la que tendríamos hoy, pero como se recorrieron las sesiones, el jueves vamos a ver ya funciones aplicando a base de datos. Vamos a ver ya la parte de minería, unos ejemplos. Entonces, primer punto, pues ustedes deben de preparar que lo vamos a hacer de manera local. No vamos a ahorita collab para la siguiente sesión. Entonces, si no tienen aún su Jupyter configurado, es un buen momento para ya hacerlo. Si no tienen un servidor MySQL, instálenlo, porque les voy a pasar unas bases de datos. Son de ejemplo, de pruebas, pero son por ejemplo, de una tienda tipo Walmart con todas sus ventas. Entonces, imagínense, la base de datos es pues, muy grande, con mucha información. Entonces, tenemos que aplicarle estas funciones de minería para obtener información. Entonces, preparen también su servidor de MySQL, su Jupyter, lo vamos a hacer de manera local, ¿no?, para que, bueno, lo vamos a hacer en Colab.
A menos que si tienen ustedes un servidor MySQL online y quieren meter las credenciales en su, acá también en Colab, también se puede hacer. Mejor alguien tiene ya un servidor, un hosting con con base de datos, pues adelante. Si no, bueno, para los mortales que no tenemos un host online, pues podemos instalar la base de datos y le vamos a aplicar alguna de estas funciones para obtener la información. Entonces prepárenlo para el jueves. Ya nada más es eh, confirmar que sea a las 8:10, para los que van entrando o se van conectando un poco después. ¿Sale? Entonces, ese es lo que vamos a ir realizando. Entonces ya preparen su Jupyter, preparen su base de datos MySQL. ¿Sale? Dudas aquí con funciones avanzadas, con la parte de gráficos. No profundicé mucho porque vieron, ya casi se acaba la sesión. No hubiéramos terminado todavía con la parte de menús, pero aquí les dejo el material para que ustedes quieran adentrarse un poquito más a lo que son todas las gráficas, la parte gráfica. Bueno, ahí les dejo los enlaces, está la documentación oficial. ¿Ok? ¿Cuál es su asignación? Ahorita tenemos en este caso 30 minutos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Va a ser un ejercicio rápido. Van a ustedes a crear una ventanita. Para eso tengo aquí bueno, aquí vamos a ponerle aquí Google. ¿Dónde está? Aquí está el Jamboard. Lo voy a dibujar para que se visualice mejor. Y vamos a darle uno nuevo. El programita es muy sencillo. ¿Qué es lo que va a realizar? Ahorita les va a aparecer en, en la clase. Ahorita lo habilito. Lo que va a hacer simplemente es un label y una entrada de texto con un botón. ¿Y qué es lo que va a hacer ese botoncito? Pues simplemente va a ser algo como esto. Lo voy a dibujar. Perdón por mi pulso. Con mucha imaginación. No, sí, está medio mal. Bueno, a lo mejor sí lo voy a tener que hacer con figuritas. Tienen su ventanita de su programa y lo que va a hacer es tener una entrada de texto aquí con una frase que diga dame número, ¿vale? Un botoncito, ¿no? Aquí un botón que se va a llamar aceptar o ok o en el nombre que ustedes quieran. Y aquí abajito me van a poner, va a haber un listado de los números. Este programa, ¿qué es lo que va a hacer? Yo le pongo, por ejemplo, 10, me va a dar obviamente del 0 al 10, ¿no? Los números pares. Aquí un listado con los pares que hay entre ese rango. ¿Vale? Y los números primos que hay de ese rango. Dos columnitas aquí. Puede ser aquí juntas o una abajo de la otra. Yo preferiría que sea a los lados para que aquí el listado vaya creciendo. Si tienen la oportunidad de ver el text scrolleable, no lo vimos en código, pero está ahí en la documentación, lo pueden agregar, ¿no? Entonces nada más sería ese programita. Este último número es es el que se coloca acá. Dame número, le pongo 5, los números pares caen entre el 0 y el 5 y los primos caen del 0 al 5. ¿Dudas con este pequeño programita? Alguien que no, muy sencillo, nada más introduce 10, entonces me va a dar, cuando le dé a aceptar, me va a poner aquí, ya sea que lo pongan con un label, si quieren así, o con un text scroll. Ahí está la documentación si quieren aplicarlo, lo aceptaría con un label, ¿no? Así, saltos de línea. Si quieren que su ventana sea revisable, o sea, que la puedo yo hacer más ancha para ver todo el listado, lo pueden hacer. ¿Vale? Y
o pueden agregarle un scroll. No sé si hay alguna duda con la aplicación, con el programita. Va a ser en código aquí en su editor, lo van a mandar así, con la extensión .py, no va a ser de Colab ni de Jupyter, ¿no? Entonces va a ser algo como esto. Entonces hay 20 minutitos, muy sencillo. Sí, compañero, adelante. ¿Tiene alguna duda? El de lo de los números primos, si le pongo 1.000.000, va a estar muy complicado sacar los números primos de 1 a 1.000.000. Aquí están las funciones de cómo, pero bueno, no le pongan tan grande, ¿verdad? Bueno, oigan, el compañero sugiere un delimitador. Entonces nada más póngalo de 1 a 10. Si pongo yo 11, pues que ya no, que el botoncito ya no se active. ¿Qué le parece, compañero? ¿Está bien? A eso. Entonces el compañero ya nos dio una ¿Y solución. hasta qué hora nos vas a dar tiempo? Son media hora después de las 10 y gustan. Me fui un poco más rápido porque iban apenas y nos dio tiempo. Me fui más rápido. Ahorita les va a aparecer acá. Ahorita deje ver que les habilite su asignación. Pero nada más es ese punto. O sea, no. Bueno, si quieren agregarle un delimitador, agréguenlo. Así como de, le diste 11, el botón está apagado, ¿no? Pero obviamente, pues nada más lo podía probar con el número 5 o 10. Entonces, no le voy a meter un número más grandote. ¿Alguien otra duda? Pregunta. El material está aquí está en interfaces gráficas. La presentación que les mostré. Ahí está. Cómo crear una ventanita, una entrada de texto, un botoncito. Y pueden aplicarle una función, un filter, como lo mostré en Colab. Y listo. ¿Vale? Entonces, si no hubiera dudas, preguntas. De ahorita no va a tener más que de un número, aceptar y algo que pinte, nada más. Obviamente, si quieren agregarle algún delimitador como de un número más grande, ya no, el botón ya no prende, o un mensajito que diga solo acepto hasta el 10, no sé, ya el cielo es el límite. Pero obviamente consideren que por el tiempo, simplemente agrego un número, yo le voy a agregar 10 o 5, le doy el botón de aceptar y me debe de imprimir estos dos valores. Pasó el programa y ya. No le voy a evaluar más como de, pues no, hay un error, no me delimita, o sea, no. No sé si se logra entender la actividad o hay alguna duda. Ahorita en este momento le activo para que vean el tiempo. También voy a subir los programitas que hice de ejemplo, también los subo, por si nada más quieren agarrar esa base y ponerla también. Déjenme, ahorita lo voy subiendo también. Y es más, para que no se compliquen, con que me lo saquen consola, ya pasa su programa. Ya para que no, que les dé tiempo, ya se vayan a dormir. Que digan, ya este es opcional si lo quieren poner aquí. Por el tiempo, porque veo que ya es muy poco, igual ya, tampoco quiero agarrarles tiempo ya de
de descanso o tiene otras actividades. Entonces, también se acepta salida a consola. ¿Vale? Entonces ahí en consola yo creo que ya sí podrían dejarse llevar, ¿no? Ponerle un número más grande. Pero órale. Para que no les quite más tiempo del que ya han estado acá. Creo que por ahí hay un micrófono encendido. Creo que es del compañero que nos está presumiendo su teclado nuevo. Ya lo escuchamos, compañero. Hay que presumirlo. No es cierto, es broma. No sé quién era, creo que sí. No vi. Ya. Sí, era, Sí, andan quemando los regalos de Softura. sí, ¿verdad? Sí, luego escuché aquí que como, así como de, escuchen mi teclado nuevo. Así se escuchaba. Sí, No es lo cierto. busqué. Sí, ¿verdad? No, entonces estaba apagado. Alguien por ahí estaba prendido, creo, no sé. No vi la verdad, perdón, compañero. Si no fue usted, perdón por señalarlo. Quien haya sido, entonces. No nos presuman su teclado nuevo. Ya deben de visualizarlo. Si no lo visualizan, recarguen la actividad. Y ahorita también les subo los programitas para que los tengan de ejemplo. Y si los quieren usar para su actividad, sin problema. Ya están subiendo. Ya también están arriba. Le dice ventana, botones, entry, combo box, etiqueta. Hay dos ventanas, bueno, es el mismo. Entonces ahí también, por si quieren tomar ese código, adelante. Bueno, paro la grabación para ya también subirla y la tengan en plataforma.